Febrero, día 11 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Saturnino y sus compañeros, mártires. El emperador Diocleciano había dado la orden a todos los fieles, bajo pena de muerte, de entregar nuestras santas escrituras para ser quemadas. La resistencia que se opuso a la ejecución de este edicto encendió el fuego de una cruel persecución que durante un año entero inundó el África de sangre de cristianos. Es verdad que se hallaron muchos débiles que obedecieron la orden, pero el mayor número prefirió morir antes que entregar los libros santos. La ciudad de Abitina, cita en la provincia proconsular de África, fue uno de los teatros principales de esta guerra declarada al nombre cristiano. Celebraba un domingo los divinos misterios en la casa de Octavio Félix Saturnino, presbítero de aquella ciudad, y habiéndolo sabido los magistrados, luego enviaron una tropa de soldados que prendieron a unos 50 cristianos de ambos sexos. Los principales eran el presbítero con sus 4 hijos, a saber, Saturnino y Félix, lectores, María, virgen y religiosa, e Hilariano, a un niño, Dativo, senador, Ampelio, Rogaciano y Victoria. A la cabeza de este santo escuadrón marchaba Dativo, la honra del senado de Abitina, a quien destinaba Dios para ser uno de los principales senadores del cielo. Saturnino, rodeado de su ilustre familia, iba a su lado. Todos los demás seguían en silencio. Conducidos delante de los magistrados, todos confesaron a Jesucristo con tanta valentía que los mismos jueces se admiraron de su valor. Con esto reparaban en cierto modo el crimen de su obispo Fundano, que en el mismo sitio había tenido la cobardía de entregar los libros santos. Bien es verdad que el cielo tomó la defensa de nuestros oráculos, porque cuando iba a aquel a arrojarlos al fuego, le apagó una fuerte lluvia que sobrevino de repente, estando el cielo sereno, acompañada de un horrible predisco que asoló toda la comarca. Los jueces de Abitina cargaron a los confesores de cadenas y los enviaron a Cartago, donde tenía el procónsul su residencia. Los santos se pusieron en marcha, llenos de alegría de verse encadenados por el nombre de Jesucristo, y daban a Dios gracias con himnos y cánticos que no cesaban de cantar por todo el camino. Así que llegaron a Cartago, se les condujo delante del procónsul Anulino, el cual, habiendo principado el interrogatorio por Dativo, le preguntó de qué condición era, y si había asistido a la colecta o asamblea de los cristianos. Soy cristiano, respondió Dativo, y he asistido a la colecta. Anulino preguntó enseguida los nombres del que presidía a la asamblea, y de aquel en cuya casa se había tenido. Pero, sin esperar la respuesta del santo, ordenó que se extendiese sobre el caballete y se le regase con uñas de hierro para forzarle a declarar la verdad. Casi todos los demás confesores fueron también aplicados a esta dolorosa cuestión, que sufrieron todos con una paciencia invencible, lo mismo hombres que mujeres. Hízose, no obstante, señalar el esfuerzo de Victoria. Esta santa doncella había tenido la dicha de conocer la verdad desde su infancia, y llevada del amor a la virginidad, renunció a un partido muy ventajoso de matrimonio. El día que había de celebrarse éste, se arrojó por una ventana esperando que su divino esposo la salvaría la vida. Así sucedió, pues que no se hizo ningún mal. Enseguida se refugió a una iglesia donde hizo a Dios el sacrificio de su virginidad, y desde entonces todo su deseo era poder unir la corona del martirio con la pureza de las vírgenes. Como fuese de un nacimiento distinguido y tuviese por hermano a Fortunaciano, celoso defensor del paganismo, el procónsul empleó todos los medios para seducirla. Principió por preguntarla cuál era su religión. Soy cristiana, respondió la joven. Fortunaciano quiso excusarla diciendo que estaba tocada de locura, pero Victoria, que nada temía cuanto como perder la ocasión de derramar su sangre por Jesucristo, puso bien en claro con la sabiduría de sus discursos que gozaba del uso de la razón, y que había abrazado el cristianismo libremente y con conocimiento de causa. El procónsul la preguntó enseguida si quería volverse con su hermano. No puede ser, dijo, porque soy cristiana, y no reconozco otros hermanos que los que guardan la ley de Dios. Olvidando entonces el procónsul su calidad de juez para tomarla de suplicante, la rogó que tuviese lástima de sí misma y conservase su vida, pero no la pudo sacar otras palabras que éstas. Ya os he dicho que soy cristiana y que he asistido a la colecta. Irritado el procónsul por verse vencido, la envió a la cárcel con los demás confesores, a esperar la sentencia de muerte que pronunció contra todos poco tiempo después.
Anulino quiso probar aún si vencería a Hilariano, el hijo más joven de Saturnino, pensando que la flaqueza de su edad le facilitaría esta victoria, pero bien pronto fue desengañado. Superior a todo miedo, el santo niño le respondió con firmeza: soy cristiano, he asistido a la colecta, y esto con plena voluntad y sin fuerza. El procónsul, que no sabía que Dios mismo combate con sus mártires, le amenazó con los pequeños castigos con que acostumbraba corregir a los niños, pero éste no hizo más que reírse de ellos. Yo os haré cortar la nariz y las orejas, añadió el procónsul. Bien lo podéis hacer, respondió Hilariano, pero yo soy cristiano. Disimulando el procónsul su despecho y vergüenza, le envió a prisión, y el niño dijo al marchar: yo os doy gracias, Señor. Todos estos valerosos soldados de Jesucristo murieron en la cárcel de los tormentos que sufrieron en ella. Martirologio romano. En África, los santos Saturnino, Presbítero, Dativo, Félix, Ampelio y compañeros, que habiéndose reunido según la costumbre para el santo sacrificio, fueron presos por una tropa de soldados y martirizados bajo el procónsul Anulino durante la persecución de Diocleciano. En Numidia, la memoria de muchos santos mártires presos en la misma persecución, los cuales, no habiendo querido entregar las santas escrituras como lo ordenaba un edicto del emperador, perdieron la vida con cruelísimos suplicios. En Adrinópolis, los santos Lucio, obispo y sus compañeros mártires. Este santo pontífice, después de haber sufrido mucho de parte de los arrianos, consumó su martirio en las prisiones en tiempo del emperador Constancio. Los demás, que eran de la nobleza de la ciudad, la mayor parte, rehusando comunicar con los arrianos que acababa de condenar el concilio sardicense, fueron decapitados por sentencia del conde Filagrio. En León de Francia, San Desiderio, obispo de Viena y mártir. En Rávena, San Calosero, obispo y confesor. En Milán, San Lázaro, obispo. En Capua, San Castrense, obispo. En Château-Landon, en el Getinesado, San Severino, abad del monasterio de San Mauricio de Agaúna, por cuyas oraciones sanó de una prolija enfermedad el rey Clodoveo, adorador entonces del verdadero Dios. En Egipto, San Jonás, monje, célebre por su eminente virtud. La misa es la cotidiana de difuntos y la oración la siguiente: oh Dios, Criador y Redentor de todos los fieles, conceded a las almas de vuestros siervos y siervas la remisión de todos sus pecados, para que obtengan por las piadosas oraciones de vuestra Iglesia el perdón que siempre desearon de ti, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 14 del Apocalipsis. En aquellos días oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora les dice el Espíritu que descansen de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Reflexiones. Por más que se viva en una opulencia y en el esplendor, ni la nobleza, ni las riquezas, ni los honores, nada puede eximirnos de las miserias de esta vida. Vivimos en la religión del llanto. No nace en ella la risa, sino a fuerza de artificio. El decreto que condena a los hombres al trabajo es universal. Ninguno se exime de él, ni las condiciones, ni los estados, ni aun la misma edad dispensan a nadie de esta ley. Se derraman lágrimas antes que se esté en estado, por decirlo así, de derramar sangre. Nacen con nosotros los dolores y las pesadumbres. No siempre el trabajo corporal es el que más fatiga. El alma y el corazón tienen sus penas tanto más duras cuanto menos visibles. Las cruces interiores son las más pesadas. Nunca más amargamente se gime que cuando se gime en secreto. Comienzan a correr las lágrimas desde la cuna, y no se agotan ni aun sobre el trono. Es menos incompatible la alegría con los trabajos del cuerpo que con los del espíritu. Aquellos tienen sus intervalos, pero los cuidados, las pesadumbres, las amarguras que causan las pasiones atormentan sin intermisión. Esta es la suerte de todos los hombres de la tierra, o trabajos del cuerpo o cuidados del ánimo, y muchas veces unos y otros. No hay que esperar calma ni reposo hasta que se acabe la vida. Dichoso aquel a quien el Espíritu dice que descanse después de sus trabajos. La alegría llena, la tranquilidad fija, el descanso dulce, solo reinan en la patria celestial. Pero advierte que este descanso es premio de las buenas obras, y que solamente a los muertos que mueren en el Señor se les dice que descansen de sus trabajos. ¡Qué suerte tan diferente! Igualmente mueren el justo y el pecador. La vida de los dos fue igualmente trabajosa, pero a los trabajos del justo se sigue el descanso eterno, y a las fatigas, a los sudores, a los cuidados del pecador se sigue un eterno suplicio.
llanto en este mundo y en el otro fuego eterno, y con el fuego rabia, desesperación, crujir de dientes sin fin. Oh, 1000 veces felices los que mueren en el Señor. Oh mi Dios, qué tranquila, qué envidiable es la muerte de los buenos. Hablando con propiedad, ella es el fin de los trabajos y el principio de una felicidad pura, eterna, sobreabundante. Todos los mortales corren su carrera, sin que los más piensen en el término. El curso es laborioso, pero al cabo nos dirá el Espíritu que descansemos de nuestros trabajos. Consultemos nuestras obras. Dichoso el que trabajó por el cielo, dichoso el que vivió en el retiro, dedicado todo a devotos ejercicios. Dichoso el que se desterró para siempre de los concursos llenos de peligro. Dichoso el que pasó los días de su vida en el servicio de Dios y en santos ejercicios de mortificación y penitencia. Trabajemos en nuestra salvación durante esta breve vida, que ya bastará la duración de la eternidad para recompensar nuestros trabajos. El Evangelio es del capítulo 6 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre de los judíos: Yo soy el pan vivo, que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne, la que daré por la vida del mundo. Disputaban pues entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les respondió: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Meditación de la incertidumbre de la hora de la muerte. Punto primero. Considera que es cierto que hemos de morir, pero ¿cuándo? ¿Será presto? ¿Será tarde? No sabemos ni una palabra. Lo que hay de cierto en la materia es que el día de hoy puede ser el último de nuestra vida, que siempre se muere antes de lo que se piensa, y que el Hijo del Hombre ha de venir cuando menos se le aguarda. Por más prevenido que estés, siempre te cogerá de repente. ¿Qué será si no haces alguna prevención? Pocas muertes hay que no sean imprevistas, y todas son súbitas respecto del que muere, y hasta él mismo se pone de acuerdo con los que le engañan. ¿Qué hombre has visto morir que no se prometiese vivir por lo menos hasta el día siguiente? Gran manía. Sábese que la muerte es inevitable, pero siempre se la considera allá al fin de una carrera muy dilatada, allá a unos grandes lejos. En una edad muy avanzada, llega a esta avanzada edad, y nunca lo es tanto, que nos quite la esperanza de vivir por lo menos otro año más. Por robusta que sea nuestra salud, desde la vida a la muerte no hay más que un solo paso. ¿Dónde se hallará un hombre prudente que quiera asegurarnos un año más de vida poniendo a peligro la suya? Sin embargo, yo expongo a peligro mi salvación por dilatar hasta el año que viene el convertirme. Ignora el hombre el fin de sus días, dice el sabio, y como el pez que juguetea en las aguas y el pajarillo que revolotea en los aires se hallan presos de repente, aquel en el anzuelo y éste en el lazo. Así los hombres se dejan sorprender infelizmente por la muerte, cuando pensaban gozar los más alegres días de la vida. De todos aquellos que sabemos haber muerto el año pasado, ¿había siquiera uno que pensase morir en aquel año? Y de todos los que viven en el año presente, ¿habrá siquiera uno que juzgue seriamente que no ha de vivir más que este año solo? ¿Quién podrá asegurarme hoy que tengo que vivir mañana? Luego, es cierto que me puedo morir hoy, y este día decisivo de mi suerte será principio de una dichosa eternidad. Si el día de hoy fuese el postrero de mi vida, estremezcome al oír esta proposición. Basta este solo pensamiento para asustar mi conciencia. Ah, si dentro de 2 horas hubiera de perecer ante el tribunal de Dios, si fuera preciso dar cuenta al supremo juez del tiempo que he perdido, de los auxilios, de las gracias que he malogrado, ¿qué sería de mí, tan cargado de pecados, sin haber dado principio a hacer penitencia? Si dentro de pocas horas hubiera de oír mi última sentencia sin apelación, el caso puede suceder. ¿Quién me asegura que no me sucederá? Punto segundo. Considera qué locura sería la de un caminante que, en la víspera de un largo viaje, en lugar de hacer las previsiones necesarias para la jornada, solo pensase en fabricar casas que no había de habitar, en adquirir haciendas que no había de gozar, en contraer nuevas amistades, en estrecharse con conocimientos que el día siguiente había de romper. ¿Y tenemos nosotros más juicio cuando procedemos como si hubiéramos de vivir eternamente? ¿Qué hacemos cuando vivimos sin pensar en la muerte? Si supiera que había de morir mañana, me dispondría hoy para morir, pero que quizás será antes de mañana.
Puedo morir esta noche, puedo morir en este mismo momento. Si me sucediera esto, ¿me cogería la muerte prevenido? ¿Y me cogerá más prevenido si muero sin haber pensado en ella? Uno que estuviese condenado a muerte por sentencia irrevocable, ¿podrá alegrarse y no pensar más que en vivir sin haber perdido el juicio? Pronunciada está la sentencia de muerte contra todos los hombres. Condenados están a morir una vez. Un Dios es el que nos ha condenado a muerte, y de esta muerte depende nuestra felicidad o nuestra infelicidad eterna. No se muere más que una vez y sin embargo ninguno piensa en morir. ¿Es cosa tan fácil morir bien? ¿Es cosa indiferente morir mal? ¿Qué cosa tan terrible es morir sin estar prevenido? ¿Y cuánto tiempo nos parecerá necesario para estarlo? ¿Bastaría un mes para ponernos en estado de comparecer ante el espantoso tribunal del soberano juez? Los negocios de la conciencia, 30, 40 años de una vida estragada, ese confuso caos de iniquidad, ¿podrá aclararse en pocas semanas? Pues ¿cuánto tiempo pensamos dedicar a esto? ¿Estamos asegurados siquiera de un solo día? Mi Dios, aun los que más hubieran pensado en la muerte se hallarán todavía sorprendidos. Pues ¿qué será de los que nunca pensaron en ella? De los que ni aun quieren que otros piensen. Cosa extraña, no se deja de pensar en la incertidumbre de la hora de la muerte, sino en lo que toca a la salvación. Quien, atravesándose algún interés temporal, nadie hay que no piense en ella. Compañías de comercio, contratos matrimoniales, escrituras públicas, convenciones particulares, todas están llenas de prudentes precauciones contra esta fatal incertidumbre. No sabemos, se dice, lo que puede suceder. Somos mortales. Es prudencia prevenir los accidentes de la vida, bien dicho, pero la salvación por los negocios de la conciencia, por asegurarnos una eterna felicidad, ¿qué prevenciones se hacen? ¿Qué precauciones se toman? Señor, y después de todas estas reflexiones, ¿incurriré yo en la misma falta? No, dulce Jesús mío, no quiero yo más arriesgar mi salvación. De hoy en adelante miraré el día presente como si fuese el postrero de mi vida. Viviré mediante vuestra divina gracia, como si en aquel día hubiera de morir. Jaculatorias. Haced, Señor, que siempre tenga presente la brevedad de la vida y la incertidumbre de la hora de la muerte. No me cortéis, mi Dios, en medio de la carrera. Propósitos. 1. Pudiendo ser cada día el último de la vida, ¿no será la mayor de todas las locuras que se pase un solo día sin pensar en la muerte? ¿Y has pensado mucho en ella? Cada día puede darse la sentencia en el proceso de que pende tu felicidad o tu infelicidad eterna. Piensa todas las mañanas si están los autos bien preparados, si serán o no serán menester nuevas luces, nuevos documentos, si te resta algo que hacer para ponerlos en buen estado. Todo cuanto se presenta a la vista es imagen, o a lo menos recuerdo de la muerte. Ruinas de edificios antiguos, magnificencia de los nuevos, revolución de las estaciones, sucesión regular de las horas y de los días, rapidez del tiempo, curso de los astros, todo nos está predicando la muerte, según su lenguaje. Las modas que ya no se usan, los muebles que se gastan, las historias, las pinturas, todo es recuerdo de la muerte, pues no seas tú solo el que eches de ti el pensamiento. Da oídos a todo lo que te está clamando que también tú te has de morir. Además del crucifijo que debes tener destinado para que te ayuden a bien morir con él en la hora de la muerte, y el que has de tener siempre a la vista mientras vivas, usa de ciertos pensamientos prácticos, que son muy propios para disponerte a una buena muerte. Primero, algunos tienen escrita al pie del crucifijo, sobre la mesa o en el estudio, esta sentencia: está siempre prevenido, porque en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Segundo, otros tienen una imagen de la muerte, o junto a la cama, o a lo menos en el oratorio, y nunca pasan el día sin hacer algunas reflexiones sobre la muerte. Tercero, ha habido muchas piadosas señoras que, teniendo prevenida la mortaja con que han de ser enterradas, la guardan entre sus galas, para que siempre que van a buscar estas se acuerden de la que han de llevar a la sepultura. 4. Algunos leen una vez cada mes su testamento, no solo para examinar si están bien arregladas todas sus disposiciones y si hay alguna cosa que mudar, sino particularmente para traer a la memoria la sepultura que escogieron. Aprovéchate de estas piadosas industrias. 2. Puesto que la hora de la muerte es incierta y que ciertamente, por más vigilante que estés, siempre te ha de coger de improviso, guárdate bien de dilatar para la hora de la muerte lo que puedes hacer en vida. Confesiones generales o extraordinarias, reconciliaciones con los enemigos y restituciones. Desengáñate que la última enfermedad solo es oportuna para ejercitar la paciencia. No nos manda el Salvador que nos dispongamos entonces, sino que estemos ya dispuestos. Examina si te resta algo que hacer y desciende a cosas particulares. Mira bien qué regla, qué buena obra,
¿Qué devoción has omitido? Ofrece hoy alguna oración o alguna limosna por las ánimas del purgatorio. Estas, que parecen piadosas menudencias, esa reforma de costumbres y de conducta, te colmarán de alegría en aquella última hora, y te librarán de muchos amargos remordimientos. No te contentes con que te parezcan bien estos consejos, pasa a ponerlos en práctica. La vista de la sepultura es una medicina muy eficaz para curar las dolencias del alma. No hay pasión que no se modere cuando se piensa en la muerte. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista, racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.